motoras esofágicas, pero para que vean lo que nosotros en medicina hemos desarrollado, esta es una presentación que está hecha con soporte de inteligencia artificial. ¿Ya? Y amablemente, inclusive, está hecha con Canva y todo lo demás, ¿ya? Pero nosotros podemos ver de que en realidad lo que nos da la inteligencia artificial para hacer los temas en medicina, si bien es cierto, son muy sucintos, muy precisos, como un esquema, nos da básicamente el árbol, el árbol del tema, pero a la justa llegamos al tronco y las dos ramas principales. ¿Ya? Esto te lo voy a compartir, Marco Polo, para que lo compartas con tus compañeros. Está exactamente lo que es lo primordial, lo estrictamente necesario. ¿Ya? Entonces, en cambio, yo tengo acá otra presentación, ¿ya? Que la hice ya hace algún tiempo, pero como en todo, en lo que es la parte básica de medicina, no cambia, solo se fortalece. Entonces, veamos ahora con lo que la experiencia de los años nos, nos ayuda a definir y poder tocar mejor este tema de las alteraciones motoras esofágicas. Entonces, estas son un conjunto complejo, heterogéneo, ¿no? De las alteraciones de la función contráctil de la musculatura esofágica. Acordémonos que la parte proximal del esófago tiene una musculatura con músculo estriado, que es voluntario, y la parte distal tiene una musculatura lisa, que tiene un movimiento involuntario. ¿Ya? Entonces, las alteraciones de esta función justamente son las que definen estas patologías. Entonces, nosotros, como podemos ver acá, está muy clasificado, muy bien clasificadas las patologías, ya de muchos años atrás, y en realidad esto no ha variado, ¿no? Sigue simplemente ciertas pinceladas respecto tal vez a la facilidad diagnóstica por la nueva metodología actual. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la disfagia que se separa en dos grupos, la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica, con sus dos subramas para estudio, ¿no? Estructural y propulsiva. Cada uno de ellos tiene una serie de patologías que están involucradas, que están diferenciados independientemente por su curso clínico y por ende las estructuras que están involucradas que produce la patología. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos que la disfagia esofágica es propulsiva y en esta parte propulsiva, en el movimiento, ¿no? Nosotros podemos detectar, por ejemplo, la acalasia. ¿Ya? Entonces, cuando hay una disfunción motora, esta puede diferenciarse en dos grupos, por hipermotilidad y por hipomotilidad. En todos ellos, cuando hay una hipermotilidad del esfínter esofágico inferior, nosotros podemos definir una acalasia.
¿Qué hace el esfínter esofágico inferior? Debe de relajarse, ¿no es cierto? La imposibilidad, el contenido que de la boca debe pasar hacia el estómago, el bolo alimenticio, la saliva, no pueda hacer ese viaje a través del esófago porque se encuentra cerrado en la parte distal y empieza a tener una breve retención. Y esta retención finalmente termina lastimando la musculatura de manera irreversible, de tal manera que al final nosotros tenemos un esófago muy aumentado de volumen porque está reteniendo un contenido líquido y a nivel radiográfico se ve un nivel hidroaéreo, ¿ya? Entonces, tenemos dentro de la clasificación trastornos de la faringe y el esfínter esofágico superior. Entonces, cuando estas estructuras, como les comentaba, están formadas por fibras musculares estriadas, ¿ya? Entonces, esta alteración, ¿no? Justamente son las que se generan finalmente con una disfagia orofaringe, que es la parte alta, ¿ya? Y en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Como ya vemos, tiene una alteración de la musculatura lisa, ¿no? Y ahí nosotros tenemos trastornos motores esofágicos primarios y secundarios, ¿no? Los secundarios, por ejemplo, son luego de que el paciente tuviera una neoplasia, por ejemplo, esofágica distal, ¿no? Y dentro de los trastornos motores primarios, ¿no? Podemos ver, está la calasia clásica, el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces, ¿no? Y la motilidad esofágica ineficaz. Y nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esos trastornos esofágicos? El principal medio diagnóstico a la fecha sigue siendo la manometría esofágica de alta resolución. En los trastornos motores secundarios, como les decía, uno de los temas que generan estos trastornos son, por ejemplo, las neoplasias, pero también tenemos la diabetes, ¿no? Tenemos la esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la artritis reumatoide, una calasia secundaria, una enfermedad de Chagas, la amiloidosis, el alcoholismo, etc. La disfagia y la odinofagia son temas que muchas veces eh, promueven la confusión, ¿no? Tenemos que definirla bien, como que la disfagia es la dificultad para el paso del alimento a través de la boca, faringe o esófago. O sea, cuando la comida no pasa. Es distinto de la odinofagia, que es el dolor. Entonces, mucho cuidado, por favor, al hacer las descripciones en las historias clínicas, en la evolución o en la descripción de la enfermedad, porque según cómo nosotros definamos, es que podemos registrar ese hallazgo de manera equivocada en la historia clínica. Acuérdense que nosotros, después de años, yo les recomiendo las primeras historias clínicas que hagan ustedes, guárdenlas y léanlas cuando ya estén ejerciendo, ¿no? Unos 5 o 10 años, y se van a dar cuenta lo muy equivocados que estaban. Con lo que uno escribe en la historia clínica queda perenne. ¿Sí? Y registrar un error muchas veces puede generar inclusive problemas legales, ¿no? Pero en este caso puede generar errores diagnósticos. Un error diagnóstico es un mal tratamiento. Un mal tratamiento es un probable daño al paciente.
y el paciente dañado puede generarnos un problema posteriormente. Entonces, la disfagia, dificultad para el paso del alimento, o inofagia, dolor al tragar, y la regurgitación, retorno de los alimentos del estómago o del esófago hacia la boca sin esfuerzo del vómito, o sea, sin náuseas. Al paciente simplemente se toma alguna posición, ¿no?, donde baja la cabeza y el alimento simplemente pasa del estómago hacia el esófago y la boca, ¿ya? Se puede comparar como con lo que hacen las vacas, ¿no? La rumiación, ¿ya? Puede haber una estrechización del esófago distal que hace que se forme pues una colección de líquido a nivel esofágico distal que se regresa fácilmente, o del estómago, que no haya una funcionalidad adecuada a nivel del cardias que promueve el paso del alimento desde el estómago hacia la boca. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Si es que el estómago, si es que el alimento que regurgita viene desde el esófago o desde la boca, por el sabor, ¿no? Que preguntarle al paciente, no van a estar probando ustedes. Hay que probar al paciente, hay que preguntarle si es que lo que regurgitan tiene un sabor ácido, amargo, o conserva el mismo sabor del alimento que han ingerido. Recuérdense que cuando el alimento llega al estómago, se expone a los jugos gástricos y los jugos gástricos son ácidos, ¿no? O contienen sales biliares. Entonces, en el estómago, el alimento se pone amargo y ácido. Y cuando regresa desde el estómago, toma ese sabor. Y eso es lo que el paciente acusa al momento de entrevistarlo. Entonces, como les comentaba, el mejor método diagnóstico, el estudio auxiliar más importante es la manometría esofágica. Aquí nosotros podemos ver de izquierda a derecha, ¿no?, el tiempo, y de arriba a abajo el área esofágica. Entonces aquí en esta columna de la derecha, nosotros vemos un gráfico, un esquema de cómo es el esófago, ¿no? A nivel esofágico, en la parte superior se ve como una pequeña estrechez que está determinada pues por la presión que hace el músculo cricofaringeo en esa zona, ¿ya? Después en el esófago medio, después abajo, en el cardias, también hay un aumento de presión, ¿no?, por esta estrechez. Entonces nosotros ahora vámonos hacia la columna de la izquierda. Vemos, mientras más presión, se supone es en milímetros de mercurio, más presión es el color más rojo, ¿no es cierto? Menos presión es más azul. Ya está. Entonces, ahora miramos el gráfico de la mitad, la parte roja, se supone que hay presión, por eso que está roja, 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 se mantiene hasta el final, que es justamente corresponde a la estrechez superior. Y en la parte final está el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver una imagen compatible con con un esófago en cascanueces, ¿no? Entonces, hay una onda de propagación normal, pero la contracción, miren, esta área roja es muy intensa y prolongada. Y por esta contracción, ¿ustedes creen que va a pasar el alimento? No pasa, pues, se queda ahí atracado. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Una endoscopía. Endoscopía, gastroscopía, videoendoscopía, como lo quieran llamar, ¿no? ¿Qué más? Una radiografía varitada, ¿no? Y en algunos casos especiales, inclusive con contraste hidrosoluble, ¿no? Si utilizamos sales de yodo. ¿Bien? Un segundito.
Ya está. Muy bien. Entonces, la calasia es justamente pues la imposibilidad de relajarse del esfínter esofágico inferior. Eso significa calasia, imposibilidad de relajación. Hay una primaria y hay una secundaria, ¿no? Hay factores genéticos, infecciones, autoinmunes, pero finalmente resulta de la degeneración progresiva de las células ganglionares del plexo mientérico eh, en el esófago inferior, sobre todo, donde no es, no ocurren el mecanismo neuromuscular necesario para lograr la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y el esófago, por lo tanto, pierde su peristalsis. Comienza de manera lenta y progresa con el paso de los años, ¿ya? Ni siquiera es mensual o semanal, sino es por el paso de los años. Por eso que el paciente tolera mucho tiempo este problema. Existe una disfagia sólidos y una disfagia líquidos. ¿Ya? Es mayor la disfagia sólidos, como obviamente no debería de ser, ¿no? Inclusive hay algunos pacientes que tienen dificultad para poder eliminar o eructar, ¿no? Acuérdense. Hay casos, por ejemplo, que yo he tenido un paciente con una fístula duodenocolónica, ¿ya? Como consecuencia de una neoplasia de colon que había infiltrado la pared duodenal y había una fístula de más o menos 2 centímetros de diámetro que unía el colon con el duodeno, ¿ya? Entonces, esta fístula también evita que el paciente pueda eructar. Miren esta particularidad semiológica, ¿no? O sea, indicar que un paciente pierda la capacidad para eructar puede, por ende, ser un dato semiológico importante para diagnosticar o acalasia o una fístula duodenocolónica. ¿Qué otro estudio diagnóstico pudiera ser tomado para diagnosticar la acalasia? Una esofagografía, endoscopía y manometría esofágica. Entonces vemos acá la imagen de la radiografía de esófago en contraste y nosotros podemos ver en primer lugar un nivel hidroaéreo, en segundo lugar esta imagen en pico de ave, ¿no? Que es compatible con una acalasia. La acalasia puede ser inclusive mayor, esta es una paciente que nosotros hemos tenido en el hospital, pero esta parte de abajo incluso se pone así mucho más amplia, ¿no? Y los semiólogos antiguos ponen la imagen de esófago en garrafa, ¿ya? Entonces, en las primeras etapas de la enfermedad puede haber una mínima dilatación, pero después esta pues, progresa y se incrementa, ¿no? Endoscópicamente nosotros vemos así, ¿no? Este es el endoscopio, acuérdense que el paciente está en decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Entonces, hacia la hora 6, ¿no? Si te imaginémonos que este es un reloj, hacia abajo, ¿no? Son las horas 6, hacia las 6 es la parte del lado izquierdo, ¿ya? Y por ende, a las 12 es el lado derecho, ¿ya? Entonces estamos entrando en el esófago izquierdo-derecho y al fondo es hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí vemos un nivel hidroaéreo importante. ¿Qué se hace con un paciente con acalasia? Entonces, se divide en dos grupos: paciente con alto riesgo quirúrgico y paciente con bajo riesgo quirúrgico, ¿no? Con bajo riesgo quirúrgico, tranquilamente se le puede hacer una dilatación neumática. Esta tiene un efecto bueno del inicio, pero el cuerpo pues también tiene eh, la, la capacidad de autorrecuperación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la dilatación? En primer lugar, ponemos así como un globo en la parte final del esófago y se dilata
hasta 2 centímetros y rompe la musculatura esofágica distal. Al romper la musculatura esofágica, ya no tiene posibilidad de contracción. Que al no tener posibilidad de contracción, permite el paso de la comida. Pero ¿cuál es el tema? De que se recupera el músculo, vuelve a crecer otra vez. Es lo primero, ¿no? Lo segundo es que muchas veces el paciente se perfora, tiene mucho dolor también. Y es un tema que es muy, tiene remisión nuevamente de los síntomas. O sea, vuelve el paciente a tenerlo, necesita repetirse el procedimiento varias veces. Termina finalmente el paciente sometiéndose a una miotomía, que puede ser una miotomía tipo Heller, por ejemplo, que es quirúrgica. En los pacientes con alto riesgo se le puede colocar de manera paliativa toxina botulínica o otros medicamentos que se utilizan para relajación de la musculatura inferior, como las sales de nitrato, por ejemplo, ¿no? La nitroglicerina. Y en el caso de que, bueno, los pacientes no evolucionen bien, pues se debe reconsiderar el manejo y ver la posibilidad de operarlo o hacerle una dilatación esofágica. También podemos hacer un procedimiento endoscópico que se llama POEM, ¿ya? Que es un corte de la musculatura esofágica distal, la musculatura circunferencial. Al cortar esa musculatura, el paciente pierde la capacidad de cerrar el músculo, entonces permite pues, el paso del alimento. Esto se hace a través de una tunelización por la pared de la mucosa esofágica, ¿no? Por ese túnel llegamos hacia la musculatura circunferencial y hacemos el corte progresivo del esfínter esofágico inferior. En cuanto al reflujo, es el conjunto de síntomas y lesiones que se producen como consecuencia del retorno patológico del contenido gástrico hacia el esófago y que puede también afectar la hipofaringe, ¿ya? Acordémonos que el contenido gástrico a veces es inclusive alcalino, ¿no? Cuando hay reflujo duodenogástrico, ¿no? La bilis es alcalina. Y en la tabla periódica, lo que ambos extremos, tanto lo alcalino como lo ácido, son corrosivos y por ende pueden dañar también el esófago, de ser heridas. Entonces ahí tenemos algunos valores, ¿no? De referencia respecto a la presión del esfínter esofágico inferior y la longitud del mismo, ¿ya? Entonces, un segundito, por favor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos del cuadro clínico? Pirosis, regurgitación, náuseas, vómitos, cialorrea, epigastralgia, pesadez postprandial, eructos, hipo. Miren, todos estos signos y síntomas son enteramente observables, clínicos. Pues, ¿necesitamos algún examen? Nada. Solamente es preguntar al paciente de forma adecuada y tomar adecuadamente esas referencias para hacer el diagnóstico. Por ende, el diagnóstico de reflujo gastroesofágico es un diagnóstico clínico, no necesita ningún examen. ¿Cuáles son los signos de alarma? Cuando hay disfagia, odinofagia, cuando hay sangrado digestivo, pérdida de peso y al examen ustedes encuentran una masa epigástrica, entonces puede ser una neoplasia. Hay
tumor de Siebert, por ejemplo. Hay tumores de la unión esófago-gástrica que pueden producir reflujo. Entonces, algunos de ellos se pueden palpar a través del abdomen, ¿no? Del epigástrico. Entonces, existe también otros síntomas atípicos, ¿no? De órganos fuera del tracto digestivo, como a nivel respiratorio, la tos crónica, asma, laringitis, dolor precordial, dolor tipo globofaringio, incluso hay otitis también como consecuencia de una enfermedad de reflujo. Hay síndromes esofágicos sintomáticos y con injuria esofágica, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, el esófago de Barrett, una, que finalmente puede hacer un riesgo de adenocarcinoma, ¿ya? Pero esta parte hemos conversado hace un momento, pero yo pienso que nosotros no pudiéramos dejar de tomar en cuenta los síndromes extraesofágicos, que muchas veces son el motivo por el cual el paciente llega al consultorio. Muchos pacientes con enfermedad de reflujo no llegan por trastorno de reflujo, sino no llega porque doctora me dejo con la boca amarga, dolor retroesternal, no. Llegan por un tema de otorrino, ¿ya? Que tienen dolor faríngeo recurrente, dolor de oídos, síndrome vertiginoso, ¿no? Otitis, incluso asmas. A largo plazo han sido de inicio un tema de enfermedad de reflujo. Entonces, ¿cómo se complica el reflujo? Luego de muchos años de estar expuesto en el esófago inferior a la actividad corrosiva del jugo gástrico, las sales biliares, termina siendo úlceras a nivel distal. Úlceras a largo plazo hacen estenosis o pueden comprometer algunas estructuras vasculares y generar un sangrado digestivo. O en todo caso, pueden generar un esófago de Barrett por un adenocarcinoma. Eso ya lo he comentado. ¿Qué se utiliza complementariamente para ver una enfermedad de reflujo? Una videoendoscopía, un esofagograma varitado, sobre todo para descartar la posibilidad de neoplasias. Acordémonos que inclusive comer alimentación muy caliente incrementa el riesgo de neoplasia esofágica, ¿ya? Entonces, hay otras pruebas para evaluar la fisiología del esófago, como la pHmetría o la pH impedanciometría, ¿ya? Hay test para evaluar los síntomas, ¿ya? ¿Cómo es esto? Paciente, tú sospechas que tiene una enfermedad de reflujo, le hace el tratamiento. IBP a doble dosis con procinético, mejora, ya, perfecto. Era una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya está el diagnóstico. ¿Cuáles las enfermedades que debemos de descartar en la enfermedad de reflujo gastroesofágico? La calasia, el divertículo de Senker, la gastroparesia, la litis biliar, úlcera péptica, dispepsia funcional y angina de pecho. De hecho, incluso algunos pacientes con angina de pecho alguna vez han venido a la consulta pensando que era un tema de gastritis, esofagitis, porque habían tenido también anteriormente y por eso venían con esos síntomas, pero finalmente luego de una evaluación detallada pudimos darnos cuenta de que se trataba de un tema cardíaco distinto, ¿no? Lo principal del tratamiento es el alivio sintomático en este caso,
ya buscar una cicatrización de las lesiones que tiene en ese momento, evitar la recidiva, y hay que prevenir las complicaciones como las estenosis, el esófago de Barrett, que puede ser un adenocarcinoma, o las úlceras. ¿Qué se tiene que evitar? Alimentos tipo grasas, chocolates, menta, café, alcohol, o los cítricos, las bebidas gaseosas, los picantes. Entonces tenemos que bajar de peso, hay que esperar un tiempo antes de recostarse después de la alimentación, ya por lo menos un par de horas a 3 horas después de alimentarse uno se recuesta a dormir, de preferencia el decúbito lateral izquierdo, dejar de fumar y hay que elevar la cabecera de las camas. Ahí vemos el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, la mayoría estas a doble dosis, miren. La dosis estándar es 20 a 40. Pero ya no hablemos mucho de ranitidina porque la han quitado del mercado, pero es una molécula que siempre ha sido, a mi experiencia, noble y económica, ¿no? Lamentablemente ahora ya no la contamos. Ya. IBP solo no funciona igual que un IBP con un procinético. En este caso, sí, el procinético es muy importante. ¿Cuál? Bueno, cualquiera. La metoclopramida funciona muy bien esto en el caso del reflujo gastroesofágico. Pero un solo medicamento, no, no va. Hay tratamientos quirúrgicos, ¿eh? Hay la fundoplicatura de Nissen, la de fundoplicatura de Toupet. Inclusive hay tratamientos endoscópicos, ¿no? Hay un clipaje endoscópico que va muy bien, muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, miren el algoritmo diagnóstico de tratamiento para hacer, ¿no? O no el tratamiento o la parte quirúrgica. Muy bien, jóvenes. 5 minutitos y continuamos con la siguiente exposición. ¿Alguna pregunta? Me parece que no, doctor. Ya, muy bien. ¿Dónde está? Ya. 5 minutos, Marco Polo, ¿ya? Ok, doctor. Muy bien, vamos a hablar sobre la enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Es una imagen, una enfermedad, mejor dicho, de corriente prevalencia en nuestro medio. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la definición, etiopatogenia, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Entonces, por definición, la enfermedad ulceropéptica es un trastorno gastrointestinal caracterizado por la presencia de úlceras en la mucosa esofágica o duodenal, causadas por un desequilibrio entre factores agresores y factores protectores de la mucosa esofágica. Entonces, nosotros tenemos factores agresores y protectores. ¿Alguien ha hecho una pregunta? No, ¿no? Doctor, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Perdón. Ya, ahora sí. ¿Ya están viendo? Todavía. No, Ahora sí. doctor, recién. Ahora sí. Ahora sí, ya muy bien.
¿Y ahora sí ven? Sí, doctor. ¿Están viendo Sí, mi doctor. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, la enfermedad ulceropéptica es una pérdida, pues por ende, del equilibrio entre factores agresores y protectores de la mucosa gástrica. Acordémonos que dentro de la maravilla, que es nuestro tracto digestivo, nosotros podemos ingerir un pedazo de carne y en cuestión de minutos, esta carne ya se encuentra completamente diluida en los jugos gástricos, siendo el estómago también hecho de carne. Entonces, así como el estómago tiene esa capacidad para destruir los alimentos que nosotros ingerimos, también tiene la misma capacidad de protegerse. Entonces, los factores protectores, como ustedes saben, están principalmente, pero hay bastantes, ¿no? Está la gastrina, está la mucosa gástrica, están los factores ácido-bases como el bicarbonato, por ejemplo. Pero la mucosa gástrica se puede debilitar, por ejemplo, por la presencia del microbio Helicobacter, y esta debilitación hace que el ácido generado empieza a dañar la mucosa gástrica. Según dónde se localicen las úlceras, ¿no? Es que puede tener alguna manifestación algo distinta, ¿no? Las que están en el estómago son las gástricas y las que están en el duodeno son las duodenales, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, las úlceras gástricas principalmente se localizan en el antro, pero eso no quiere decir que las de fondo gástrico, digamos que son las menos comunes, no sean importantes. Son tal vez más importantes, porque para el gastroenterólogo encontrar una úlcera gástrica en el cuerpo o en el fondo gástrico es neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. Así es la frase. Una úlcera en fondo gástrico es neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Y las úlceras duodenales están en el bulbo duodenal. Ni bien se empieza. Ahí usualmente están las úlceras duodenales. En la segunda, tercera, cuarta no hay. No hay. En el bulbo usualmente. Entonces, ¿qué debilita la mucosa gástrica duodenal? La infección por Helicobacter pylori, AINES. También hay enfermedades, ¿no? El síndrome de Solinger-Ellison, por ejemplo, ¿no? Porque hay una hipersecreción de jugo gástrico. Pero ¿cuál es la característica del paciente con un Solinger-Ellison? Que no vemos que es una úlcera sola, ¿no? Son múltiples úlceras a nivel antral. Por eso cuando uno ve múltiples úlceras a nivel antral, debe pensar en un síndrome de Solinger-Ellison. Miren, el Helicobacter se encuentra en todo el sistema sanitario del Perú, ¿ya? Y en Europa, si nosotros tenemos Helicobacter pylori en el agua, así como están acá, los funcionarios de salud o los funcionarios encargados de distribuir el agua terminan en la cárcel, porque el Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1, si se ha demostrado completamente su relación con el cáncer gástrico. A pesar de eso, ¿no? Nosotros todavía tenemos este tipo de germen en las cañerías. Idealmente, al hervir el agua, nosotros se podría decir, matarlo, ¿no? Pero no es el único problema de nuestra agua. También tenemos metales pesados, ¿no? Por ende, no solo es hervir el agua, sino lo ideal sería hacer un proceso de filtrado, que yo siempre recomiendo, por ejemplo, que es el filtro de ósmosis inversa, ¿no? Que se retira tanto metales pesados como gérmenes, ¿ya? Bueno, el 80% de pacientes con úlcera gástrica tiene Helicobacter pylori y el 90% de pacientes con úlcera duodenal lo tienen.
Una de las formas de detectar es mediante el test de la ureasa por el test de aliento, ¿no? Justamente usando este mecanismo bioquímico que tiene esta bacteria. Y como ustedes saben, los antiinflamatorios no esteroideos producen una inhibición de la ciclooxigenasa 1 que reduce la producción de prostaglandinas, que son compuestos que protegen la mucosa gástrica, ¿no? Ello provoca una mayor vulnerabilidad de la mucosa del ácido gástrico, favoreciendo la formación de úlceras. Ustedes se dan cuenta, la gripe ha caído acá en la casa, no saben. Muy bien, entonces, esta alteración del equilibrio justamente hace de que se erosione la mucosa gástrica y se forman úlceras. Esta úlcera, como todo injuria a cualquier tejido, genera una respuesta inflamatoria, y esto produce dolor, ¿no es cierto? Esta respuesta inflamatoria también aumenta una secreción del ácido gástrico que agrava el daño. ¿Cuáles son los signos o síntomas más comunes? El dolor epigástrico, ¿no? El dolor tipo ardor en la parte superior del abdomen. Los chicos que alguna vez han tratado conmigo, pienso yo que mm, ojalá puedan entender, ¿no? El esfuerzo que uno hace como en el sentido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, quisiera saber si de casualidad está moviendo las diapositivas, o sea, pasando de una a otra, porque se ha quedado en la de definición. No, sí ha pasado. No se está compartiendo. Bueno, oye, ahora sí Ahora sí. cambió. Sí, ahora sí. Oh, a ver, vamos a cambiar. Se ha quedado quieta, ¿no? Sí, Vamos se a quedó ver. aquí. Mm, Creo que es este tema de tener presentación. Vamos a ver acá. Compartir pantalla. Así mejor en pantalla completa. Ahí. ¿Están viendo el cuadro clínico? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con dolor epigástrico, muchas veces el paciente nos engaña. O sea, el paciente piensa que es dolor tipo ardor. Incluso dice, doctor, tengo gastritis. Y uno dice, incluso lo refiere, paciente con gastritis. Y cuando uno va y lo interroga al paciente, el paciente dice, doctor, tengo gases y por eso tengo gastritis, ¿no? O alguno dice, doctor, me duele el estómago. Allá. Entonces, ¿te arde el estómago? No, me duele. A ver, señálese usted el estómago y se señala el ombligo, se señala la fosa ilíaca izquierda, la derecha, ¿no? Entonces, por eso que es importante, sobre todo cuando uno ve que el paciente tiene cierto problema con la comunicación, echarlo en la camilla y decirle, señálame con un dedo dónde te duele. Tiene que señalarse el epigastrio. Y después tratar de hacerle entender al paciente que el dolor tiene distintas connotaciones, distintas características, ¿no? O puede ser ardor, puede ser retortijón, ¿no es cierto? Puede ser lancinante. Entonces, el paciente muchas veces se confunde y nos manda por el desvío. En este caso, el dolor es epigástrico y tipo ardor. ¿Está relacionado con la comida? Sí. ¿Cómo es la relación?
empeora con los alimentos, mejora con los alimentos. Sí, esa es una relación. ¿Ya? En úlcera duodenal, a veces el dolor es nocturno, ¿no? O puede ocurrir luego de comer, 2 o 3 horas después de comer. En la úlcera gástrica, el dolor es inmediatamente después de comer. Son signos realmente que uno dice, no, sí, tiene más pinta de ser úlcera gástrica, y tiene más pinta de ser úlcera duodenal. Sí, en realidad son referencias así, tal cual, solamente referenciales, ¿no? Porque la verdad es que yo he visto pacientes con úlcera gástrica o con úlcera duodenal con cuadros clínicos completamente diferentes a lo que dice la semiología. Yo lo digo porque yo hago las endoscopías, entonces yo veo cómo es el paciente, y la verdad que para mí el signo principal es dolor abdominal tipo ardor, nada más. Inclusive hasta puedo decir, más específico para dolor de úlcera duodenal es el dolor que se localiza o se irradia hacia el área lumbar, ¿no? Eso para mí es más específico de ser úlcera duodenal. Pero el tiempo con los alimentos antes o después de la comida casi como que no ayuda mucho. Sí puede haber náuseas, sí puede haber dosis, vómitos que diga. La pirosis, puede haber una sensación de ardor retroesternal, desde luego. Pérdida de apetito, sí. Pérdida de peso, sí, sobre todo cuando hay úlcera gástrica. Pero ojo, no nos olvidemos de la otra condición que es el síndrome consuntivo, ¿no? Se baja más del 10% de peso. Eso ya nos orienta más que úlcera duodenal una posibilidad de una neoplasia gástrica. ¿Bien? Y no nos olvidemos que existen las hemorragias digestivas altas, ¿no? Donde puede haber sí hematemesis, puede haber melena, ¿ya? Pero diferenciemos, ¿no? ¿Qué es melena y qué es rectorragia, qué es hematoquesia? En este caso, por el sangrado digestivo que compromete el esófago, el estómago, el duodeno, nosotros podemos estar frente a una melena, y la melena es de color negro brea, completamente negro. No es como un negro tipo un verde petróleo oscuro, ¿no? Que parece negro, pero cuando lo diluyen entre los dedos se coloca un color, se diluye tipo verde oscuro. Entonces ese no es melena. Para el diagnóstico, en definitiva, la evaluación de síntomas y signos es importante. Factores de riesgo, sobre todo en los pacientes que tienen hábito alcohólico o que tienen un hábito o una enfermedad tipo cirrosis hepática, que no necesariamente es alcohólica. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el alcohol? El alcohol pues daña el estómago, ¿no? Y promueve la formación de úlceras, ¿no? En la endoscopía podemos ver las úlceras y podemos tomarle muestras para detectar si hay o no hay Helicobacter pylori. Si hay Helicobacter pylori, se le puede dar tratamiento. Los protocolos dicen no hay necesidad que la úlcera esté curada para darle tratamiento para Helicobacter pylori. No ha cambiado los esquemas para matar el Helicobacter, para erradicar el Helicobacter, ¿no? Pero hasta donde nosotros vemos, el esquema clásico de amoxicilina, clindamicina y omeprazol todavía funciona muy bien aquí en Tacna. ¿Ya? Hay unas pruebas que se utilizan para determinar si hay un Helicobacter. Por ejemplo, de manera alternativa está el test de aliento. Altamente sensible, altamente específico el test de aliento, ¿ya? Pero no nos determina si es que el paciente tiene un tema de atrofia o tiene un tema de displasia en el estómago.
¿no? Entonces nos sirve muy bien para hacer el control de la erradicación del Helicobacter. También hay pruebas serológicas para determinar las inmunoglobulinas para ver si hay una infección activa de Helicobacter. El tema es que hay mucho falso positivo. Entonces nos manda al desvío. ¿Ya? ¿Qué es lo mejor? La biopsia gástrica. La biopsia gástrica. También se puede utilizar una radiología con bario para determinar la presencia de úlceras. Pero nosotros podemos hablar al 100%. Miren, se ve una úlcera y esta es por úlcera gástrica por un tema de Helicobacter o una neoplasia ulcerada, ¿no será? ¿Podemos diferenciar eso? No podemos diferenciar, en realidad. Por lo menos por rayos X no podemos diferenciar. Pero por endoscopía digestiva alta, sí. Ahí radica la importancia de la endoscopía digestiva alta. Alguna vez he tenido pacientes que han llegado a la consulta indicando de que tienen antecedente de úlcera gástrica o antecedente de gastritis y que vienen porque su gastritis se les ha reagudizado, se les ha incrementado de los síntomas, ¿no? Pero uno los evalúa, lo ves al paciente pálido, chocado, a veces taquicárdico, y termina siendo un infarto agudo de miocardio. De hecho, algunas veces ha habido pacientes que indicaban que venían porque su gastritis estaba muy fuerte y que querían una endoscopia urgente. Se les ha sometido a endoscopia y el paciente ha fallecido después, ¿no? Cuando sale la necropsia, indican de que, no, falleció de infarto. O sea, el dolor que tenía por úlcera no era úlcera, era un dolor de infarto agudo de miocardio. Entonces hay que tener mucho cuidado y evaluar adecuadamente al paciente. Las sales biliares producen también daño en la mucosa gástrica. Anatomopatológicamente se puede ver una hiperplasia foveolar. La hiperplasia foveolar es por probable reflujo biliar. Entonces, si un paciente que tiene endoscópicamente con biopsia hiperplasia foveolar, ese paciente no va a mejorar con omeprazol o va a mejorar pobremente. ¿Por qué? Porque el reflujo biliar nos habla que estamos frente a una gastritis alcalina. Entonces, la gastritis alcalina produce enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Entonces, ¿qué más necesitamos hacer? Una endoscopía para poder discriminar la infección del Helicobacter pylori, la úlcera gástrica, del cáncer gástrico. ¿Ya? También el reflujo esofágico es parte del diagnóstico diferencial. Entonces, el tratamiento principal es erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Con el objetivo de, además de inhibir o reducir la secreción ácida, ¿no? ¿Usando qué? Inhibidores de la bomba de protones o inhibidor H2, ¿no? Tipo cimetidina, ¿no? Suspender los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en algunos casos, ¿no? Hay pacientes, como los pacientes cardíacos, que toman antiinflamatorios no esteroideos de por vida, ¿no? La famosa aspirina 100. Y algunos de ellos que realmente hacen úlceras por el dolor o por el daño generado directamente por ese tipo de medicamentos. ¿Qué utilizamos? Inhibidores de la bomba de protones, desde omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Ahora hay otro medicamento más que es el tegoprazán, ¿no? Muy bueno. La ranitidina no se utiliza, pero era buena, ¿no?
dicen que tiene una sustancia, ¿no? Que puede producir cáncer y todo lo demás, no sé. A mí me parece más que era muy barata la medicina. ¿Se pudo utilizar protectores de la mucosa gástrica como sucralfato? Claro que sí. Sucralfato, magaldrato, hidróxido de aluminio tiene un efecto muy bueno. Sobre todo el hidróxido de aluminio para las gastritis alcalinas, porque el hidróxido de aluminio es una sustancia que también produce, es esquelante, ya, esquelante de las sales biliares. Por ende, funciona muy bien para gastritis alcalinas, ¿ya? Y obviamente en pacientes con gastritis es importante pues suprimir los antiinflamatorios, si no, no va a haber recuperación. En algunos casos ya severos, complicados, que donde nosotros hablamos de perforación, hemorragia masiva que no se puede detener endoscópicamente, o cierre, estenosis esofágica, estenosis gástrica, no queda otra que darle tratamiento quirúrgico, ¿ya? Inclusive se puede hacer una vagotomía para reducir la producción de ácido gástrico, ¿no? Pero bueno, es una cirugía más cruenta, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. ¿Qué complicaciones puede haber? Sangrado, ¿no? Sangrado digestivo severo, hasta exsanguinizarse. Puede morirse la gente, ¿ya? Si se perfora, hace una peritonitis. Puede hacer una estenosis luego de la expresión de las úlceras, claro. Al cicatrizarse se forman estenosis, ¿ya? ¿Puede haber una malignización del esófago distal? Seguro que sí. Secundario a un esófago de Barrett, ¿ya? Entonces hay que tener de cerca una vigilancia cercana a estos pacientes. Los vigila cercanamente, entonces, para evitar la generación de complicaciones tipo esófago de Barrett, tipo neoplasia gástrica. En conclusión, la enfermedad ulceropéptica es un trastorno común que puede ser causado por diversos factores como la infección por Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o el exceso de ácido gástrico. El tratamiento adecuado incluye erradicar la causa subyacente, controlar la secreción de ácido y proteger la mucosa gástrica. En este caso lo que vale más es un diagnóstico temprano para un tratamiento efectivo con, estos dos son fundamentales para prevenir las complicaciones graves. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, doctor. Nada, doctor, todo claro. No, doctor. Muy bien. Disculpen que no pueda hablar mucho, pero estoy aguantándome la tos. Ya. Le voy a tratar de hacerlo más pronto la grabación, como había quedado con Marco Polo del último tema pendiente, y creo que estaríamos, casi ya en cronograma, ¿no es cierto?